El interior del jet privado Gulfstream G650 era un santuario de opulencia y control, volando a 40.000 pies de altitud. Cada detalle, desde los asientos de cuero crema que parecían flotar sobre la alfombra mullida hasta los paneles de madera de nogal pulida, gritaba exclusividad. Era un mundo herméticamente cerrado, un capullo de lujo diseñado para mantener el desorden del mundo exterior a una distancia segura. El aire era enrarecido, climatizado y silencioso, excepto por el zumbido casi imperceptible de los motores que impulsaban aquella fortaleza por el cielo. Para sus ocupantes era la personificación del poder, la certeza de que nada, ni siquiera la gravedad, podría tocarlo sin permiso, una ilusión a punto de ser brutalmente destrozada. En medio de este escenario de perfección calculada, sentada en un sillón apartado, estaba Leah, una niña de 12 años, pequeña para su edad. Sus ojos grandes y de un castaño profundo no reflejaban el lujo a su alrededor, sino un universo interior de complejidad incalculable. Esta es la historia de Leah y te prometo que tocará tu alma. Antes de continuar, si alguna vez te has sentido diferente o subestimado, quiero que sepas que este canal es para ti. Estamos construyendo una familia y tenemos una meta urgente: llegar a los 1000 suscriptores para que más historias como esta, que el mundo necesita oír, no se pierdan en el silencio. Por favor, detente un segundo, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Las manos de Leah se movían con una precisión hipnótica y quirúrgica, desmontando y reensamblando un pequeño motor de juguete, una réplica detallada de un motor de combustión. Cada tornillo diminuto era retirado con cuidado, cada engranaje inspeccionado con un toque delicado antes de ser recolocado en su debido lugar. No había vacilación en sus movimientos, solo la fluidez de quien comprendía el lenguaje silencioso de la mecánica. Para ella, aquel motor no era un juguete, sino un sistema lógico, una sinfonía de piezas que necesitaban estar en perfecta armonía. Era su forma de imponer orden al caos, de encontrar sentido en un mundo que raramente tenía sentido para ella. A su lado, observándola con una mirada que era una mezcla de protección y orgullo resignado, estaba su padre, un ingeniero de software senior. Él era el puente entre el universo silencioso de Leah y la realidad ruidosa de los otros. Él entendía que la mente de su hija no funcionaba con base en palabras o convenciones sociales, sino en patrones, sistemas y vibraciones. Él era su traductor, su puerto seguro, y la única persona a bordo que sabía que la quietud de Leah no era un vacío, sino un espacio repleto de una genialidad que el mundo aún no estaba preparado para reconocer o aceptar. Al otro lado de la cabina, el dueño del jet, el señor Arthur, personificaba el ambiente que había creado. Un millonario de unos 50 años emanaba un aura de carisma afilado y arrogancia inquebrantable. Acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad, veía a las personas como piezas en su tablero de ajedrez personal. El viaje ofrecido a su ingeniero y a la hija de éste no fue un acto de generosidad, sino una demostración de poder, un recordatorio sutil de quién estaba al mando. Sus gestos eran amplios, su voz resonaba con autoridad, y su mirada pasaba por Leah como si ella fuera solo parte del mobiliario. La esposa de Arthur y su hijo adolescente, sentados junto a él, completaban el cuadro de indiferencia velada. Sus miradas hacia Leah eran fugaces, cargadas de una mezcla incómoda de lástima y extrañeza. Veían a la niña a través del filtro del prejuicio, percibiendo solo lo que ella no era: comunicativa, sociable, normal. El hijo, en particular, alternaba entre miradas curiosas y el refugio seguro de la pantalla de su smartphone, incapaz de descifrar a la figura enigmática
que compartía el mismo espacio aéreo con ellos, pero que parecía habitar una dimensión completamente diferente. La atmósfera en la cabina, a pesar del lujo, era densa con una tensión no verbalizada. El silencio de Leah era un contrapunto incómodo a la conversación trivial y a los negocios cerrados por teléfono por el señor Arthur. Ella era una anomalía en aquel ambiente perfectamente orquestado, un recordatorio silencioso de que no todo podía ser comprado, controlado o comprendido dentro de los límites de sus vidas privilegiadas. El acto de benevolencia de Arthur flotaba en el aire, no como un gesto de calor humano, sino como una carga, una concesión hecha a un mundo que él prefería ignorar. Ella no necesitaba la comprensión de los otros, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Su fuerza no estaba en las palabras que no decía, sino en la forma única en que su mente lograba ver el alma de las máquinas, un talento que nadie allí podría siquiera imaginar. ¿Desde qué ciudad o país estás presenciando el comienzo de este viaje? Comenta aquí abajo para que podamos conectarnos y para que más historias como la de Leah encuentren una voz. Tu apoyo nos ayuda a continuar. El jet ascendía con una suavidad impresionante, cortando las nubes con la indiferencia de una cuchilla afilada. Allá abajo, el mundo se convertía en un mapa abstracto, reforzando la sensación de distanciamiento y superioridad. Para Arthur y su familia, era una visión de poder, la confirmación de su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Para el padre de Leah, era un momento de ansiedad silenciosa, siempre atento a las necesidades de su hija. Para Leah, sin embargo, la experiencia era completamente diferente, una inmersión sensorial que trascendía la vista desde la ventana. Mientras los otros veían solo un mar blanco de nubes, Leah sentía la aeronave. Con los ojos cerrados, detrás de sus auriculares, percibía las mínimas variaciones en la vibración del suelo, el zumbido sutil de la electrónica corriendo por las paredes de la cabina. El sonido de los motores no era un ruido monótono para ella, sino una compleja composición musical, una armonía de pistones, turbinas y sistemas hidráulicos. Ella conseguía discernir cada componente, cada nota en aquella sinfonía mecánica, y su mente mapeaba el funcionamiento del avión con una precisión que superaba cualquier manual de ingeniería. En un momento, el hijo adolescente de Arthur, vencido por el aburrimiento, se acercó a Leah. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el pequeño motor en las manos de ella. Leah no levantó la vista. Su respuesta no vino en palabras, sino en un gesto. Simplemente señaló un minúsculo engranaje, tocándolo con la punta del dedo, como si indicara el corazón de todo el sistema. El chico se quedó sin respuesta, confundido por la interacción atípica, y retrocedió, intercambiando una mirada de incomprensión con su madre, quien negó sutilmente con la cabeza, un gesto que decía que dejara a la niña en paz. El señor Arthur, por su parte, estaba completamente inmerso en su propio universo. Con el teléfono pegado a la oreja, orquestaba fusiones y adquisiciones, su voz alternando entre un encanto calculador y órdenes bruscas. Era un maestro de la manipulación, un depredador en el mundo de los negocios, y estaba ajeno a la presencia silenciosa que representaba una forma de inteligencia mucho más pura y fundamental. Para él, el valor se medía en dólares y poder de influencia, y Leah, en aquel momento, no poseía ninguno de los dos, siendo, por lo tanto, invisible a sus ojos. El padre de Leah actuaba como un diplomático silencioso en un territorio hostil. Ofrecía sonrisas contenidas, respondía educadamente a preguntas superficiales sobre su trabajo, siempre manteniendo una postura que no invitara a un escrutinio más profundo sobre su hija. Él no intentaba explicar a Leah, pues sabía que sería inútil. Las personas solo entienden aquello que están dispuestas a ver, y en aquella cabina presurizada de egos y prejuicios, la verdadera esencia de su hija era algo que permanecería oculto,
un secreto guardado bajo 7 llaves por su apariencia tranquila. Finalmente, el avión alcanzó su altitud de crucero, nivelándose contra el azul infinito del cielo. Una sensación de falsa tranquilidad se instaló en la cabina. La azafata sirvió bebidas, el hielo tintineando en vasos de cristal. Arthur terminó su llamada con una sonrisa victoriosa, reclinándose en el sillón. En ese exacto instante, Leah encajó la última pieza de su motor de juguete. Con un clic suave y satisfactorio, el pequeño mecanismo estaba completo, un sistema perfecto y funcional. Fue un breve momento de orden y armonía, el silencio que precede a la tormenta, el último suspiro de normalidad antes de que el caos irrumpiera. La tranquilidad artificial de la cabina fue hecha añicos sin previo aviso. Una vibración violenta y profunda sacudió el fuselaje del jet, no como una turbulencia común, sino como el temblor de un animal de metal en agonía. Vasos de cristal se deslizaron de las mesas y se estrellaron en el suelo, y un escalofrío colectivo recorrió a los pasajeros. El control absoluto que el señor Arthur tanto valoraba se evaporó en un instante, reemplazado por una confusión primal y aterrorizante que dejó a todos paralizados, suspendidos entre la incredulidad y el miedo inminente de que algo estaba terriblemente mal. Inmediatamente después del sacudón, un sonido agudo y metálico, como el de un hueso gigante partiéndose, resonó por el lado izquierdo de la aeronave. El ruido fue tan visceral que hizo que todos se encogieran, y entonces, tan súbitamente como comenzó, fue seguido por un silencio ensordecedor de ese mismo lado. El zumbido armonioso y potente de uno de los motores había simplemente desaparecido, dejando atrás un vacío sonoro que era más aterrador que cualquier ruido. La asimetría del sonido creó una sensación vertiginosa de desequilibrio, un presagio de caída. Las reacciones fueron instantáneas y caóticas. La esposa de Arthur soltó un grito ahogado, mientras su hijo agarraba el brazo del sillón con los nudillos blancos. El rostro del señor Arthur pasó por una rápida sucesión de emociones. Primero, la irritación de tener su vuelo perfecto interrumpido. Después, la preocupación de un hombre que sospecha de un problema serio. Y, finalmente, la máscara de control comenzó a agrietarse, revelando la primera fisura de un pánico que se negaba a demostrar públicamente. La voz del piloto sonó por el sistema de intercomunicación, intentando mantener un tono profesional, pero la tensión subyacente era inconfundible. Señoras y señores, estamos enfrentando algunas dificultades técnicas. Les pido que todos permanezcan sentados y con los cinturones de seguridad abrochados. Las palabras dificultades técnicas eran un eufemismo tan frágil que no lograron calmar a nadie. Por el contrario, solo sirvieron para confirmar que el peligro era real e inmediato. Ignorando las instrucciones, el señor Arthur se levantó de un salto, el cuerpo rígido de furia y miedo. ¿Dificultades? ¿Qué tipo de dificultades?, gritó en dirección a la cabina de mando, como si su rabia pudiera revertir la situación. Tomó el teléfono de a bordo, intentando usar su influencia como un escudo. «Quiero respuestas. Ponga a la base en tierra en la línea ahora mismo». Su necesidad de mandar era un reflejo, un intento desesperado de aplicar las reglas de su mundo a una situación que no obedecía a ninguna de ellas. La respuesta de la física fue brutal e inmediata. El jet se inclinó bruscamente hacia la izquierda y dio un viraje hacia abajo, un movimiento nauseabundo que confirmó la pérdida de sustentación. El grito contenido de la esposa de Arthur ahora se transformó en un llanto de pánico, y el hijo miraba por la ventana con ojos desorbitados de terror. La fina capa de civilidad en la cabina se deshizo, dando lugar al miedo primordial a la muerte, un ecualizador que no distinguía entre el multimillonario y el empleado. En medio de este pandemonium creciente, Leah permaneció como un epicentro de calma.
No gritó ni lloró. Con una lentitud deliberada se quitó los auriculares. El gesto no era de miedo, sino de una profunda curiosidad. Por primera vez, estaba verdaderamente interesada en lo que sucedía a su alrededor. No porque las personas estuvieran en pánico, sino porque la máquina, la grande y compleja sinfonía de metal y cables, estaba cantando una canción terriblemente desafinada. Inclinó la cabeza, los ojos cerrándose ligeramente, como un músico escuchando una nota disonante en una orquesta. Para ella, el caos no era solo ruido, era información. Podía oír el zumbido anormal del sistema eléctrico sobrecargado, sentir la vibración errática del motor restante luchando por compensar el fallo y percibir la tensión en la propia estructura metálica de la aeronave. En su mente, un mapa sensorial del problema comenzaba a formarse con una claridad impresionante. La voz del piloto regresó, esta vez desprovista de cualquier optimismo. Mayday, 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 pérdida. El total del motor 1. El sistema de reinicio no está respondiendo. Estamos perdiendo altitud rápidamente sobre un área montañosa y remota. La formalidad de la llamada de socorro solo intensificó el terror. Ya no había espacio para eufemismos. Estaban cayendo y no había nadie cerca para ayudar. La esperanza comenzó a disiparse como el combustible que se fugaba del motor dañado. La noticia transformó la arrogancia de Arthur en una furia impotente. Bramaba por el teléfono, gritaba a la tripulación, intentando desesperadamente encontrar a alguien a quien culpar, a quien demandar, a quien despedir. Era el único lenguaje que conocía en una crisis, el de la dominación. Pero allí, a miles de pies del suelo, su dinero y su poder eran inútiles, y esa constatación lo aterrorizaba más que la propia caída, pues lo dejaba tan vulnerable como cualquier otra persona. En un movimiento que silenció el caos por un segundo, Leah se levantó de su sillón. Su calma era tan profunda y su movimiento tan decidido que atrajo todas las miradas. No parecía una niña asustada, sino una experta acercándose a la escena de un accidente, su mente ya trabajando muy por delante de todos los demás. Había un propósito en su paso que contrastaba violentamente con la histeria descontrolada a su alrededor. Caminó con los pies descalzos hasta una pared interna de la cabina, cerca del ala izquierda. Colocó la palma de su mano pequeña sobre la superficie fría del panel, cerrando los ojos. Para los otros, era un gesto extraño e incomprensible. Para Leah, era una forma de diagnóstico. Estaba sintiendo la resonancia del metal, la frecuencia de la vibración anormal, el zumbido enfermizo del cableado eléctrico que pasaba por allí. Estaba leyendo la aeronave en braille. Tras unos segundos de intensa concentración, se apartó de la pared, volvió a su asiento y tomó la tablet. Sus dedos volaron sobre la pantalla, no con la incertidumbre de quien teclea un mensaje de texto, sino con la certeza de un médico, prescribiendo el único tratamiento posible para salvar una vida. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, que permanecía impasible, enfocado solo en la tarea que su mente le ordenaba ejecutar. Le extendió la tablet a su padre. Las palabras en la pantalla eran cortas, directas y de una claridad técnica aterradora. Bomba de combustible. El anillo de sellado está roto. No era una suposición o una sugerencia. Era una afirmación, un diagnóstico hecho por alguien que no necesitaba abrir el capó para saber exactamente qué pieza había fallado. Leah no veía la máquina, la comprendía en un nivel fundamental e intuitivo. Confiando en la genialidad de su hija con una fe inquebrantable, el padre de Leah se levantó inmediatamente y se dirigió a la cabina de mando. No dudó, pues ya había presenciado la increíble capacidad de Leah decenas de veces y sabía que la vida de todos a bordo dependía de que él se convirtiera en su voz en ese momento crucial. Él era el mensajero, encargado de entregar una verdad que sonaría como una locura para mentes convencionales.
Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la puerta, el señor Arthur lo bloqueó, con el rostro rojo de ira e incredulidad. ¿A dónde crees que vas? Siéntate, ordenó. ¿Estamos en medio de una emergencia y vienes con fantasías de tu hija? Saca a esa niña de aquí y manténla quieta. Está molestando a todos con su rareza. La burla y el desdén en su voz eran cortantes, incluso frente a la muerte inminente. Cada palabra de duda que escuchaban solo fortalecía la convicción del padre, pues él sabía que el verdadero desafío no era arreglar el avión, sino romper la barrera del prejuicio. La genialidad de su hija era silenciosa y necesitaba a alguien que gritara por ella. Si crees que el valor de una persona no puede ser medido por etiquetas, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias de superación que merecen ser escuchadas. Ignorando a Arthur, el padre de Leah logró hablar directamente con el piloto a través de la puerta abierta de la cabina. «Por favor, escuche», imploró, con la voz firme a pesar de la situación. «Mi hija, ella entiende de máquinas, sabe lo que está pasando. Dice que es la bomba de combustible, un anillo de sellado roto». Hablaba con la urgencia de quien sabe que está sosteniendo la única llave para la supervivencia. El piloto, un hombre de mediana edad, con el rostro pálido y surcado por la tensión, miró del padre a la figura inmóvil de Leah. Estaba al límite. Sus manuales y protocolos eran inútiles. En sus ojos se libraba una batalla entre el entrenamiento rígido y la desesperanza creciente. Vio en la calma de la niña algo que desafiaba la lógica, pero que, en ese momento, era lo único que no se estaba desmoronando junto con el avión. En medio del crepitar de la radio, el copiloto confirmó los temores del piloto. La presión en la línea de combustible del motor 1 está en 0. Todos los indicadores apuntan a un fallo catastrófico en el sistema de alimentación. La información validó el diagnóstico de Leah. Arthur se quedó en silencio, impactado, mientras el padre de la niña sentía una ola de esperanza terrible. La validación significaba que Leah tenía razón, pero también que el peligro era aún mayor de lo que imaginaban. La confirmación fue seguida por otra zambullida violenta de la aeronave. Una alarma aguda y continua comenzó a sonar en la cabina. El sonido universal para colisión inminente. Era un grito electrónico que perforaba los oídos y anunciaba que el tiempo se estaba agotando rápidamente. La muerte había dejado de ser una posibilidad para convertirse en una cuenta regresiva. Leah, sin embargo, ya había pasado del diagnóstico a la solución. No se inmutó por la alarma. En su mente, el problema ya estaba siendo resuelto. Modificó lo que estaba en su tablet y ahora la pantalla exhibía no más palabras, sino un diagrama complejo, un enredo de líneas y símbolos que había dibujado con el dedo. Era un proyecto, un plan de acción. La imagen mostraba un bypass manual. Era una solución de ingeniería improvisada y genial, que sortearía la bomba de combustible dañada, redirigiendo energía del sistema de entretenimiento a bordo para forzar la reactivación del flujo de combustible. Era algo que ningún ingeniero aeronáutico jamás concebiría, pues rompía todos los protocolos, pero, en su lógica cruda, era la única maniobra posible. El padre, con las manos temblorosas, le llevó la tablet al piloto. El hombre miró el diagrama y su expresión de desesperación se transformó en asombro. Él, como piloto experimentado, entendía lo suficiente de mecánica para reconocer la lógica detrás de aquel dibujo aparentemente caótico. Era increíblemente arriesgado, rozando la locura, pero era teóricamente viable. Era la única y más remota oportunidad que tenían. Al ver la expresión del piloto cambiar, el señor Arthur explotó. «¡De ninguna manera! No vas a arriesgar nuestras vidas basándote en los garabatos de una niña rara. Soy el dueño de este avión y prohíbo esta locura», gritó.
el terror finalmente rompiendo su fachada y revelándose como la única emoción que le quedaba. Su mundo de órdenes y control se había convertido en una broma. El piloto se encontraba en una encrucijada imposible. De un lado, el hombre que pagaba su salario representando la autoridad y el orden del mundo que conocía. Del otro, una niña silenciosa que ofrecía una solución que desafiaba la razón, pero que parecía extrañamente correcta. La vida de todos a bordo dependía de la elección que haría en el segundo siguiente. Fue entonces cuando Leah, sintiendo el punto muerto, levantó los ojos de su tablet y miró directamente al piloto. Su mirada no contenía miedo, súplica, ni ninguna otra emoción que se esperaría de una niña en esa situación. Era una mirada de pura e inquebrantable certeza. Era la calma de una mente que ya había resuelto el rompecabezas y solo estaba esperando que los demás siguieran su razonamiento. Aquella mirada, silenciosa, fue más poderosa que cualquier argumento o amenaza. El piloto vio en esos ojos una competencia y una autoridad que superaban las de cualquier experto que hubiera conocido. En ese momento decidió que la genialidad no necesitaba palabras. Eligió confiar en lo imposible. Ignorando por completo las protestas furiosas de Arthur, el piloto se giró hacia el copiloto. Su voz era firme, cargada con la energía de una última apuesta desesperada. «Abre el panel de mantenimiento detrás del asiento 7A», ordenó, «y arranca los cables de energía del sistema de video. Vamos a seguir el plan de la niña». La decisión estaba tomada. El destino de todos estaba ahora en las manos de una niña a la que el mundo había decidido no escuchar. El avión se precipitó. No fue una caída gradual, sino una zambullida abrupta y gutural hacia la tierra. Por las ventanas, el azul del cielo fue reemplazado por el verde y marrón indistintos del suelo que se acercaba con una velocidad aterradora. Las montañas, antes distantes, ahora parecían fauces listas para devorar la aeronave. Las alarmas, que ya eran fuertes, alcanzaron un tono de urgencia final, un grito agudo e incesante que señalaba el fin de la cuenta regresiva. La realidad del impacto inminente se abatió sobre todos con la fuerza de un golpe físico. El copiloto, con el rostro bañado en sudor, luchaba contra la cerradura del panel de mantenimiento. La violencia de la caída lo lanzaba de un lado a otro, transformando la tarea simple en una batalla desesperada contra la gravedad y el tiempo. Cada segundo perdido era un metro menos entre ellos y el suelo. La cabina entera era una escena de puro frenesí, una danza caótica entre la esperanza de un milagro y la aceptación del fin. Fue en ese momento que la armadura del señor Arthur se desintegró por completo. Vio a su esposa e hijo abrazados, rezando entre sollozos, sus rostros pálidos de un terror que ningún dinero podría aplacar. Miró sus propias manos, que habían construido un imperio, pero que ahora eran completamente inútiles. Todo su poder, toda su influencia, todo su control se habían reducido a nada. Era solo un hombre, impotente, presenciando el fin de todo lo que amaba. Su mirada desesperada barrió la cabina y se posó en Leah. La niña permanecía de pie, sosteniendo su tablet, el rostro iluminado por la pantalla que exhibía el diagrama de la salvación. Estaba completamente ajena al pánico, sus ojos fijos en el problema, su mente operando en un plano de existencia, donde el miedo no tenía lugar. Ella no estaba cayendo, estaba trabajando y su calma era tan profunda y antinatural que parecía divina. La visión de aquella serenidad inquebrantable rompió la última barrera del orgullo de Arthur. El millonario, el titán de la industria, el hombre que nunca pedía, suplicó. Miró al piloto, los ojos llenos de lágrimas, de una desesperación que nunca imaginó sentir, y su voz salió entrecortada, rendida. «Haga lo que ella diga», susurró, y luego gritó con lo que quedaba de su fuerza. Ahora fue la abdicación total de su ego.
la confesión de su completa y absoluta derrota. La orden de Arthur, nacida del más puro terror, tuvo el efecto de un choque eléctrico en la tripulación. Con la autoridad final a bordo ahora apoyando la maniobra más insensata de sus carreras, se movieron con una nueva y frenética determinación. El copiloto usó la propia fuerza de su cuerpo contra el panel, que finalmente cedió con un chasquido, revelando un enredo denso y confuso de cables de colores. El sistema nervioso expuesto de la aeronave moribunda. El padre de Leah se posicionó al lado del copiloto, sosteniendo la tablet con ambas manos para que el diagrama fuera visible. Se convirtió en la extensión física de la mente de su hija, el canal a través del cual su genialidad silenciosa sería transmitida. Leah era la comandante de esa operación, una general que no necesitaba voz para liderar, solo su claridad de pensamiento y la confianza absoluta de sus soldados. Y entonces ella comenzó a dar las órdenes. Sus pequeños dedos se movían con una precisión impresionante, no hacia los cables reales, sino hacia su representación en la pantalla. Primero, tocó un cable rojo y grueso en el diagrama. Luego, levantó la mirada y señaló directamente el cable correspondiente dentro del panel. No había lugar para dudas. Sus instrucciones eran un lenguaje universal de lógica pura, comprendido instantáneamente por el copiloto. Con unos alicates de corte, el copiloto cortó el cable rojo. Las luces de la cabina parpadearon y disminuyeron su intensidad, sumergiendo la escena en una penumbra aterradora. Un gemido colectivo resonó entre los pasajeros. Estaban, literalmente, desmontando el avión en pleno vuelo, canibalizando sistemas vitales en una apuesta desesperada de que la genialidad de aquella niña silenciosa no era un espejismo, sino la única verdad que importaba en ese momento. El dedo de Leah se movió de nuevo en la tablet, seleccionando un haz de cables más finos, los que el piloto ya había arrancado del sistema de entretenimiento. Entre ellos destacó un único cable azul. Su enfoque era absoluto, su mente procesando variables a una velocidad sobrehumana, ajena a los gritos, a la alarma ensordecedora y a la sensación de caída libre que dominaba a todos. Afuera, el sonido del viento era un aullido demoníaco contra el fuselaje. El piloto luchaba con la palanca de mando, usando cada gota de su fuerza y experiencia para intentar levantar el morro de la aeronave, para comprarles unos preciosos segundos más de vida. «Menos de 90 segundos para el impacto», gritó, su voz tensa y ronca, una cuenta regresiva hacia el olvido. La escena era una sinfonía surrealista de caos y enfoque. El ruido era infernal, una cacofonía de alarmas, gritos y del rugido del viento. Y en el centro de todo estaba el silencio profundo y productivo de Leah. Su calma no era pasividad, sino una forma intensa de acción. Era el ancla que impedía que todos fueran arrastrados por la tormenta de pánico, la única mente que no había sucumbido a la certeza de la muerte. El padre de Leah traducía sus gestos en comandos verbales, gritando para ser escuchado por encima del ruido. «El cable azul en el conector B7, ahora el verde rápido en el terminal de energía auxiliar». Él era la voz que ella no tenía, y su fe inquebrantable en su hija transformaba sus señalamientos en acciones concretas y desesperadas que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Llegó el momento final. Leah levantó los ojos de la tablet por primera vez desde que había comenzado a dar instrucciones. Miró directamente a los ojos del copiloto, creando una conexión de pura confianza. Luego, con un gesto firme e inequívoco, señaló un último terminal de conexión y el último cable suelto. Era el movimiento final, la pieza que completaría el rompecabezas. Ella dio el paso final, no para complacer a los otros, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Su acción era la prueba de que la verdadera fuerza no necesita sonido para ser escuchada,
Si su coraje silencioso te inspira, deja tu like para que este acto de valentía y genialidad llegue a más personas que necesitan creer en el poder de lo imposible. Con las manos temblorosas, pero guiado por la certeza en la mirada de la niña, el copiloto llevó la punta del cable pelado al terminal. En el instante en que el metal tocó el metal, una chispa azul brillante y cegadora explotó del panel. Las luces de la cabina se apagaron por completo, sumergiendo a todos en una oscuridad total y aterradora. El avión dio un sacudón tan violento que pareció haber sido alcanzado por un rayo. Por un segundo de silencio absoluto, todos creyeron que habían fallado. Entonces, un sonido. Afuera, a la izquierda, un ruido de ahogo, una tos metálica y profunda. El sonido tartamudeó. Luchó por un instante y de repente, con un rugido que pareció sacudir los cielos, el motor muerto explotó de vuelta a la vida. La potencia regresó en una ola abrumadora y el sonido de la supervivencia, el ruido más hermoso que cualquiera allí había oído jamás, retumbó por la cabina, ahogando las alarmas, los gritos y el propio miedo. Con la fuerza del segundo motor restaurada, la picada mortal de la aeronave cesó. El piloto, con una habilidad renovada por la esperanza, tiró de la palanca de mando y sintió que el avión respondía, estabilizándose contra el horizonte. La caída libre fue reemplazada por un vuelo nivelado, aún tenso, pero ahora controlable. La sensación de ascensión, aunque sutil, fue la confirmación física del milagro que acababa de ocurrir. Ya no estaban cayendo, estaban volando de nuevo, arrancados de las garras de la muerte por la mente de una niña silenciosa. El silencio impactado en la cabina fue entonces roto, no por palabras, sino por una ola abrumadora de emoción cruda. La esposa de Arthur se derrumbó en un llanto convulsivo de puro alivio, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada. El copiloto reclinó la cabeza en la pared, cerrando los ojos mientras las lágrimas corrían por su rostro sucio de grasa. Incluso el piloto, a través del intercomunicador, dejó escapar un suspiro tembloroso y profundo que decía más que cualquier palabra. Era el sonido de la vida reafirmando su dominio sobre la muerte. En un contraste que era casi surrealista, Lia parecía completamente ajena a la explosión emocional que la rodeaba. Con la misma calma con que había salvado a todos, simplemente regresó a su asiento. Para ella, el rompecabezas estaba resuelto, la desarmonía de la máquina había sido corregida y su tarea estaba concluida. El caos de sentimientos humanos era ahora el ruido más incómodo en la cabina, y buscó refugio en su propio mundo, colocándose suavemente los auriculares de nuevo, bloqueando el sonido de la salvación que ella misma había orquestado. La voz del piloto finalmente regresó por el sistema de sonido, ya no tensa ni apresurada, sino embargada por una emoción que apenas podía contener. Señoras y señores, hemos estabilizado la aeronave, estamos comunicándonos con el control de tráfico aéreo y dirigiéndonos a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Hizo una pausa y su siguiente frase fue dicha con una reverencia inusual. Lo logramos. Gracias a una pasajera muy especial, todos nosotros le debemos la vida a ella. El resto del vuelo transcurrió en un silencio pesado e introspectivo. Nadie se atrevía a romper la santidad de aquel momento. El señor Arthur permaneció inmóvil en su sillón, la mirada fija en el vacío, pero por primera vez veía todo con claridad. Cada evento, desde su desdén inicial hasta su súplica desesperada, pasaba por su mente. Su imperio, sus logros, su arrogancia, todo parecía fútil y vergonzoso ante la genialidad pura y desinteresada que había presenciado. Miraba a Lia, ahora de vuelta en su capullo, ya no como una niña rara, sino con la admiración y el profundo respeto reservados a los verdaderos prodigios.
El aterrizaje de emergencia se ejecutó con perfección. En la pista, camiones de bomberos y ambulancias rodearon el jet, sus luces parpadeando en un ballet silencioso. Pero para los pasajeros, el verdadero drama ya había terminado. El mundo exterior, con sus protocolos y su agitación, parecía distante e insignificante. El evento que cambiaría sus vidas para siempre no fue el fallo del motor, sino la forma en que fue reparado, un milagro de ingeniería realizado en medio del pánico y el caos. Después de que la escalera fue acoplada y la puerta se abrió, antes de que cualquier persona pudiera salir, Arthur caminó hacia Leah. No se impuso sobre ella con su altura y presencia, sino que hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Se arrodilló. Poniéndose al nivel de los ojos de la niña, esperó a que ella lo notara. Con la voz entrecortada por la sinceridad y la vergüenza, dijo las palabras que sellarían su transformación. Gracias. Estaba equivocado sobre ti. Completa y totalmente equivocado. Leah no respondió con palabras. Miró al hombre arrodillado frente a ella, quizás no comprendiendo totalmente la profundidad de su cambio, pero sintiendo la ausencia de la hostilidad anterior. En un gesto simple y de significado profundo, abrió la mano y le ofreció un pequeño engranaje de su motor de juguete. No era un regalo, sino una comunicación en su propia lengua. Una pieza de un sistema lógico y perfecto, un reconocimiento de que él, finalmente, había entendido algo de su mundo. Aquel momento definió el resto de la vida de Arthur. No solo estuvo agradecido, fue rehecho. La experiencia lo despojó de su arrogancia y lo imbuyó de un nuevo propósito. Usando su fortuna e influencia, creó una fundación global dedicada a encontrar y apoyar a jóvenes prodigios en el espectro autista. Su misión se convirtió en asegurar que otras Leahs por el mundo no fueran ignoradas o subestimadas, sino que tuvieran sus talentos únicos reconocidos, nutridos y celebrados como los dones extraordinarios que realmente eran. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los otros, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. La historia de Leah nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en cómo encaja en el mundo, sino en cómo lo ve de manera única. Si este relato tocó tu corazón y te hizo creer en el poder de la genialidad silenciosa, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad. Juntos podemos seguir dando voz a aquellos a quienes el mundo insiste en no escuchar.